Vamos a continuar con el programa. A continuación tenemos a la nutricionista Daniela Toledo Palacios, quien es licenciada en Nutrición Humana por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diplomado en Nutrición Avanzada, Terapia Médica en Malnutrición y Patologías Crónicas de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Es parte de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo y la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Enteral y Paraenteral. Es máster en calidad, higiene y seguridad alimentaria en la Universidad José Camilo Cela, Business School, España. Vamos a dar la bienvenida en este momento, doctora. Yo le voy a habilitar para que usted pueda acceder a los controles y de esta manera pueda activar su micrófono y compartir su pantalla. Bienvenida. Listo. Listo, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Como ya me presentó, mi nombre es Daniela Toledo, soy nutricionista clínica. Por el momento trabajo en la coordinación zonal 6, soy especialista zonal de promoción de la salud y salud ambiental 1, así como analista en nutrición de la zona. El tema que me ha tocado es el manejo de alimentos en la prevención de las IAS o infecciones asociadas a la atención en salud. Como ya se refirieron mis anteriores ponencias, voy a tratar de hacer un resumen porque en realidad es un tema extenso en el que quisiera abarcar por lo menos los temas principales. Como ustedes saben, las IAS son infecciones contraídas dentro de los hospitales por un paciente que no siempre es la misma razón por la que es ingresado, ¿no? No se había manifestado antes o no estaba en periodo de incubación en el momento de salud. Para iniciar con el tema, me gustaría conversarles o hablarles un poquito de Mari Malone. No sé si han escuchado la historia de Nueva York, a inicio de los años 1900 a 1907, trabajó en varias casas en las que trabajaba y finalmente pues descubrieron que fue ella que transmitía la tifoidea. Ella murió en la cárcel y la bacteria de la tifoidea en su vesícula. ¿Por qué empiezo con este tema? Porque me parece una historia importante dentro de lo que es el estudio en cuanto al manejo de alimentos y la prevención sobre todo de las ETAs, que son las enfermedades de transmisión. Eso pues antes... ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Parece que tuvimos un problema con la conexión. Me parece que se fue el internet. Bueno, no sé dónde me quedé, voy a tratar de compartirles nuevamente la pantalla. En caso de que sea así, tratar de conectarme de otro dispositivo si el problema soy yo. Me avisa, doctor, por favor, si pueden observar la pantalla. Sí, se observa correctamente. Conversaba un poquito de la historia de Mari Malone, que era la que transmitió el virus de la bacteria de la tifoidea. Y quería hablar sobre el objetivo del estudio, que es la prevención de las IAS, y 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 la prevención de las I
lo que es la prevención y el manejo de las zetas, la detección de enfermedades. El objetivo de todo esto es que los niños en la hospitalización sean parte del programa hospital y disminuir las incidencias del ya porque forman parte de los objetivos estratégicos y permiten. Quiero aprovechar estos momentos para agradecer a los participantes, al comité organizador por siempre mantenernos actualizados. Creo que en el área médica, en el área de enfermería, en el área sanitaria, sobre todo, en este momento en el que estamos viviendo de la emergencia de la COVID-19, es importante saber que no solo las medidas de protección ahora, que es un tema actual de la COVID-19, nos mantienen actualizados sobre esto, sino también las otras infecciones asociadas a la atención sanitaria. En el hospital donde yo trabajo, nos hemos dado cuenta que dirigimos toda la atención a la atención de pacientes COVID y muchas de las otras infecciones o el control de las otras infecciones. En un inicio vimos un decrecimiento completo de las infecciones porque estábamos protegidos todos. Ahora comenzamos a relajarnos un poco las medidas y ahora ustedes están viendo, según la bibliografía y la evidencia científica que traen nuestros ponentes a este congreso de actualización, cómo han cambiado las medidas de protección, cómo han cambiado las normas, los flujogramas de atención al paciente COVID y no COVID, ¿no es cierto? Entonces, ahora las autoridades sanitarias, empezando por el Ministerio de Salud Pública, nos insta a que podamos actualizarnos en estos temas para poder conocer cómo disminuir la transmisibilidad, no solamente del virus SARS-CoV-2, sino también de los otros microorganismos o los otros patógenos que tenemos cerca de nuestro ambiente sanitario. ¿Cómo están? Ya me cambié de dispositivo. No sé si ahí podamos establecer la conexión. Parece que hubo un fallo en la Doctora, conexión. ahora sí se le escucha súper bien. Ya, perfecto. Sí, 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 ya me cambié de dispositivo. Mil disculpas. No sé qué pasó. Les pido por favor poder retomar la capacitación y ya les comparto enseguida la pantalla nuevamente. ¿Me confirman por favor si se ven ya las diapositivas? Perfecto, doctora, tenemos visual. Chévere, gracias. Bueno, no sé si escucharon esta pequeña introducción de Mary Malone, simplemente era una forma de iniciar el cómo desde hace un siglo atrás empezaron esto de las contaminaciones de las enfermedades transmitidas a través de los alimentos, y este fue un caso súper particular de una cocinera que no se supo el origen del origen de los brotes de tifoidea hasta que se dio con ella, ¿sí? Finalmente ella falleció, encontraron el virus en su vesícula y se dieron cuenta que pues la tifoidea era una enfermedad transmitible a través de las heces y de la orina de quien preparaba los alimentos. ¿Cuál es el objetivo de tener un control dentro de lo que es la manipulación de alimentos? Es que las inspecciones en los servicios de alimentos sean parte ya de los programas para evitar y disminuir la incidencia de las DIAs dentro de todo lo que son instancias hospitalarias. Formar parte de los objetivos estratégicos y que permite evaluar el nivel del servicio de la empresa de alimentación que está prestando que se presta dentro del hospital, y la urgencia de implementar en su totalidad programas operacionales que además de ser un prerequisito básico, se ejecutan y que al ejecutarse marcan la diferencia en un marco de aseguramiento de la inocuidad alimentaria dentro de lo que son las instalaciones que prestan los servicios de salud, ¿sí? El objetivo en general es que se controlen todos los protocolos junto con una bioseguridad para evitar que se sigan con esta incidencia de las guías que están muy relacionadas al manejo todavía de los alimentos. ¿Cómo influyen las infecciones asociadas a la atención en salud dentro del hospital y para el paciente? Obviamente, como ya lo dijeron las ponencias anteriores, generan agravamiento de ciertas enfermedades, especialmente en pacientes críticos,
prolongan la estadía en un establecimiento de salud, pueden causar discapacidades a largo plazo, hay mayor número de muertes, aumento de costos tanto para la persona, para el paciente y sus familiares, así como para el hospital. Quise tomar dos ejemplos de dos países. El primero es Estados Unidos. Estados Unidos, que de hecho pensaríamos es un país con una norma, con normas de calidad y de control un poco más estrictas, y aún así en Estados Unidos aproximadamente 2 millones de pacientes adquieren una I al año, ¿sí? En promedio, 10 días cada 1000 días, con un total de 90.000, que es el tope máximo de infecciones por pacientes al año. En costos estamos hablando de que se tiene un impacto aproximado de 5 millones de dólares en costos atribuibles a estas días, que es una pérdida en realidad económica para el Estado, hablando de países grandes como en Estados Unidos. Y en otros países, tales como en México, el Instituto de Ciencias Médicas y de Nutrición, en junio del año pasado, nos arroja resultados que en promedio existen entre 80.000 y 92.000 infecciones asociadas a los catéteres por año. ¿Por qué he tomado el ejemplo de los catéteres? Es porque a través de los mismos hay una mayor incidencia en cuanto a las infecciones asociadas en atención en salud, de los cuales, de estas 80.000 a 92.000 muertes, 28.000 se atribuyen al uso de catéteres, ¿sí? ¿Por qué es importante el control de las infecciones en los servicios de preparación de los alimentos en instancias hospitalarias? Como ustedes saben, la alimentación constituye una de las necesidades básicas, ¿sí? Y cualquier aspecto que esté relacionado a la manipulación de un alimento es una circunstancia que tiene importancia y que tiene de especial cuidado. ¿Qué quiere decir con cualquier aspecto relacionado al alimento? Esto se lo atribuye a una cadena alimentaria. La cadena alimentaria es todas las manipulaciones que el alimento sufre desde que es cosechado hasta que el paciente en este caso lo consume, ¿sí? Esta es uno de los mayores riesgos de contaminación durante toda esta cadena alimentaria, en la que un alimento puede atribuírsele una enfermedad transmitida por el alimento mismo. Existen más o menos 250 enfermedades relacionadas a los alimentos, en las que están involucradas virus, hongos, bacterias y algunos elementos, ¿sí? Obviamente, dentro de las instancias hospitalarias, tenemos que saber que los más susceptibles son pacientes inmunocomprometidos, recién nacidos, pacientes mayores de edad o pacientes que están en cuidados intensivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo en los servicios de alimentación? Vamos a tratar de trabajar o desarrollar 5 puntos importantes, ¿sí? Hay muchos, pero quizá como puntos críticos son 5. La primera es la recepción o la selección inadecuada de insumos o de alimentos. Esto vamos a aprender que en la cadena alimentaria, por ejemplo, en un hospital, el momento en el que se recepta la materia prima es un punto focal de contaminación. El hecho de que nosotros aceptemos materia prima no en un estado óptimo de calidad, con características organolépticas modificadas, que ya vamos a ver más adelante, lo convierte en un factor de riesgo. Tenemos como otro punto, uno de los más importantes, es los empleados de servicios de comida que estén enfermos o que tengan deficientes normas de higiene, sobre todo higiene de manos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Finalmente tenemos la falta de control en cuanto a la temperatura. Estamos hablando de temperaturas inadecuadas o temperaturas inadecuadas de ambiente o del propio alimento. Y finalmente los deficientes servicios en cuanto al lavado del menaje inadecuado. ¿A qué me refiero? Hay un deficiente lavado o desinfección o cuidado de los materiales que se utiliza para el transporte de los alimentos. Dentro de los microorganismos involucrados más comunes en las ETAs tenemos los siguientes.
Clostridium botulinum es el que causa el botulismo a través de sintomatología como intoxicación grave, apoptosis, visión borrosa, boca seca, parálisis flácida simétrica, y esto se debe a una cocción inadecuada. Brucela o brucelosis, que causa fiebre, cefalea y debilidad a través de alimentos como la leche cruda o quesos contaminados. La salmonelosis o salmonela, de hecho en el Ecuador es una de las bacterias más comunes. El año pasado el Ministerio de Salud reportó aproximadamente 1000 casos de salmonelosis graves, de los cuales 30 terminaron en decesos, ¿sí? Esta se manifiesta con sintomatología de enterocolitis aguda de comienzo repentino. Está relacionada mucho al consumo de huevos crudos, contaminados o alimentos contaminados por heces, porque la salmonela se encuentra en las heces y en la orina. Tenemos también lo que es la shigella, que provoca la shigellosis, que es una infección bacteriana intestinal acompañada de fiebre, de vómitos, de diarrea con sangre y que está asociada al contacto con las heces y con moscas. Escherichia coli, esta es muy particular en realidad porque la E. coli de hecho forma parte de la flora intestinal de la población de aquí del Ecuador, ¿sí? Y de muchas de América Latina. Aún así, existen algunas, como la enteropatógena y la enterohemorrágica, que pueden causar situaciones o sintomatología un poco más grave. Entre ellas, vómito, diarrea, que pueden incluir moco y sangre. Estos obviamente se transmite a través igual de alimentos contaminados, de fórmulas lácteas y de carne cruda. Finalmente, estos últimos, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus y Klebsiella, además de estar relacionado con la manipulación inadecuada de alimentos, tenemos que saber que estos últimos se encuentran también o forman parte de la flora natural bacteriana del ser humano. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante. Estos causan lo que son vómitos, diarreas y cólicos y se encuentran, se transmiten a través de alimentos contaminados, de lácteos, patógenos en el suelo y por una mala manipulación. Obviamente la razón de todas estas es una deficiente lavado o higiene de manos, ¿sí? Dentro de lo que es manipulación de alimentos, en cada uno de los procesos que interviene para la elaboración de las comidas dentro de la instancia hospitalaria, están todos estos puntos. Por ejemplo, la infraestructura, la organización, el entrenamiento del personal, la provisión segura de materias primas, el adecuado almacenamiento, el adecuado transporte, el mecanismo de control, etcétera. Porque en realidad son muchos puntos dentro de este protocolo de preparación de alimentos. Pero para esto se han creado lo que son llamadas las BPM o las buenas prácticas de manufactura. Aquí en el Ecuador tenemos lo que son las BPM, las HACCP y las ISO, que en resumen son protocolos para poder otorgar un manejo seguro en cuanto a manipulación de alimentos, específicamente hablando de este tema. Detrás de este tema, de lo que es manipulación de alimentos y las BPM, existen muchos estudios. Quiero solamente hablar de uno, porque ya se sabe a través de muchos estudios y por muchos años que tiene que ver mucho lo que es la higiene de manos en cuanto a evitar o disminuir la incidencia de las ETAs y obviamente de las IAs, ¿sí? Este estudio trabajó o se realizó durante 15 años, de hecho desde 1995 desde 1996 hasta el 2014, más o menos, en el que quienes lo realizaron invirtieron, estaba dividido en 3 etapas, ¿sí? Cada etapa duró 5 años en la que a los manipuladores de alimentos de los servicios de alimentación de un hospital se les educó o se les capacitó intensivamente cada 5 años para ver cuál es el impacto que tiene simplemente el lavarse bien las manos.
De 1996 del 2000 al 2005 tuvo un impacto al tomar la muestra de las manos, que en el 25% de los trabajadores hubo un frotis positivo en bacterias patógenas. Del 2005 al 2010, ya con la educación adecuada, tuvo una incidencia del 4%. Y del 2010 al 2014 ya tuvieron un resultado apenas del 2%. ¿Qué quiero llegar con ustedes con este estudio? Es que 15 años parece muchísimo tiempo para educar a un manipulador de alimentos, de hecho en un tema, ¿sí? Que fue solamente lavado de manos. Entonces, si en este estudio les tomó 15 años para disminuir la incidencia del 25% al 2%, es importante que nosotros, como servidores de salud, tomemos estos aspectos, estos estudios, estos puntos un poquito más serio o con más seriedad de lo que lo hemos venido haciendo a través de estos años, ¿sí? Tenemos que entender también que la pandemia a muchos de nosotros nos abrió, nos aclaró ciertos puntos que quizá estábamos olvidando en cuanto al manejo y normas de bioseguridad que se deben tener en un hospital, ¿sí? Finalmente, en resumen, ¿cuáles son los controles en los procesos de alimentación más específicos que tenemos que llevar? El primero, como ya les dije, es la higiene, sobre todo de manos, mucosas y fluidos corporales. La importancia y el impacto es que, además de los servicios de alimentación, los enfermeros y los médicos, yo les hablaba de que todos poseemos nuestra flora natural, y mucha de esa flora bacteriana puede ser o resulta en infecciones asociadas a la tensión por simple hecho de que no lavamos bien nuestras manos. Uno de los ejemplos muy claros es que los enfermeros o médicos con 100 a 1000 unidades formadoras unidades formadoras de colonias de Klebsiella pueden contaminarse durante sus tareas habituales, como el registro de pulso, la medición de presión o la toma de temperatura, pueden contaminar al paciente, ¿sí? Y en promedio, el 15% de los trabajadores en salud portan Staphylococcus aureus. Quiero también hablar sobre la nutrición enteral y parenteral. No me voy a quedar mucho en este tema, pero tomemos en cuenta que estas se manejan a través de sonda. Yo les había dicho al comienzo que la sonda o el catéter representa un punto de contaminación importante y que no debemos descuidar dentro de lo que es el manejo al paciente, ¿sí? La nutrición enteral es una medida de soporte nutricional, como ustedes lo conocen, por el cual introducimos nutrientes directamente en el tubo digestivo, en el estómago o al yeyuno, dependiendo del paciente. Una buena parte de los pacientes en el hospital reciben este tipo de soporte, de hecho en muchos se aconseja, y al inicio estos aparecen en el mercado como dietas líquidas estériles, ¿sí? Cuando hablamos de que son estériles, estamos hablando de que se encuentran estériles mientras estén en su recipiente. La nutrición enteral todavía se sigue utilizando como primera elección, previene la malnutrición y corrige problemas nutricionales. ¿Cuáles son los riesgos de estas? Obviamente que estas dietas estén contaminadas, ya vamos a ver en dónde se pueden contaminar. Además de esto, existen tratamientos que pueden incrementar o potenciar los riesgos, tales como fármacos que eleven el pH del estómago, antibióticos de amplio espectro, fármacos que disminuyen la motilidad intestinal y que afectan a una buena digestibilidad de la fórmula como tal, o aún más las microaspiraciones de contenido gástrico, que son súper frecuentes en cuanto a las ondas. Y en los casos un poquito ya más complicados, son cuadros infecciosos digestivos hasta afectaciones sistémicas como neumonías o incluso septicemias. Voy a adjuntar algunos estudios en los que, bueno, esto ya ha sido en realidad más que estudiado, que son puntos o focos de contaminación,
que deberíamos nosotros como personal de salud tener cuidado. Los mayores puntos de riesgo se encuentran dentro de lo que es la unidad dietética. ¿Por qué? Porque ya sean las dietas en polvo o las dietas líquidas, necesitan diluirse o reconstituirse. Estos son puntos de contaminación en el que el manipulador de alimentos tiene que respetar lo que son las normas de bioseguridad, como ya les explicó, de hecho, la ponencia anterior, y que pueden ser puntos de contaminación para los pacientes. De hecho, cuando tuve la oportunidad de hacer las prácticas en un hospital grande allá en Quito, pude observar dentro de mis pasantías cómo todavía los manipuladores de las fórmulas denterales no utilizaban del todo las EPPs, es decir, las prendas de protección, y muchos de ellos reconstituían o diluían las fórmulas en los mismos recipientes, a veces incluso sin lavar, ¿sí? En cada uno de estos puntos, en reconstitución, en la dilución y en la administración, son puntos de contaminación o puntos de riesgo. Para la administración, hay que prevenir, para prevenir la contaminación, se recomienda cambiar la fórmula cada 4 horas y con fórmulas líquidas el cambio puede realizarse hasta 24 horas. Las normas de higiene dentro de estas es obviamente las recomendaciones universales que nos da la OMS, sobre todo el lavado de manos y la utilización de prendas de protección, entre ellas el gorro, la malla y la mascarilla. En cuanto a las recomendaciones del material, simplemente que la tapa sea una rosca, que se pueda tapar fácilmente, que no se manipule mucho lo que son las ondas y que el personal sea capacitado. En cuanto al protocolo de manipulación, no nos vamos a quedar mucho en esto. Hay que utilizar sistemas cerrados de administración, como les dije antes, no reutilizar los recipientes contenedores y los sistemas de administración más de 24 horas. No se recomienda tampoco el lavado del recipiente de contenedor de la fórmula, no en donde se prepara. Preferentemente utilizar métodos de administración que requieran las mínimas manipulaciones y los tiempos de administración de la nutrición enteral no deben superar las 8 horas de perfusión. Realizar obviamente controles microbiológicos dentro de los servicios de preparación de estas fórmulas. La nutrición parenteral es otro tipo de administración, pero esta es por vía intravenosa, puede ser por vía central o vía periférica, ya vamos a ver. Y se da en los casos de que el paciente tenga imposibilidad de ingerir o absorber nutrientes en una desnutrición grave, pancreatitis, catabolismo grave o tracto intestinal paralizado, ¿sí? Esta tiene mucho más riesgo que la nutrición enteral por obvias razones, porque además de ello, por la osmolaridad y las concentraciones de ciertos macronutrientes, la incidencia de flebitis o de infecciones, tanto a nivel venoso como por la manipulación del personal, es de extremo cuidado y mucho más que la nutrición enteral, ¿sí? En cuanto a las recomendaciones generales, la concentración máxima que se administra por vía periférica específicamente es de 900 miliosmoles por litro, nunca debe superar la administración de 8 a 10 días y es muy limitada debido a la alta tasa de flebitis. El riesgo de infección es mucho más alto, como les decía, que lo que es nutrición enteral, ya que tanto la vía periférica como la central presentan riesgo de infecciones, sobre todo relacionadas al catéter, pero para esto existen varias guías del protocolo de uso, como lo es Bactericimia Cero, que propone una serie de medidas que pueden reducir las posibilidades de que esto suceda, ¿sí? Volvemos entonces a las medidas generales de precaución en cuanto a la manipulación de alimentos y a los principios básicos que habíamos comentado al inicio, ¿sí?
Son 5 tiempos en los que el manipulador de alimentos, desde que se prepara abajo en el servicio de alimentación hasta que llega al paciente, tenemos que tomar en cuenta. La primera es los alimentos seguros, ya vamos a ver una por una. La higiene, contaminación cruzada, la cocción adecuada y las temperaturas seguras. En cuanto a alimentos seguros, tenemos lo que es la adquisición de los alimentos. Cuando hablamos de adquisición de los alimentos, estamos hablando de el momento en el que el alimento llega al catering, ¿sí? Tenemos que seleccionar proveedores adecuados, no necesariamente de casas comerciales conocidas, pero sí que nos aseguren una materia de calidad. Establecer especificaciones de compra, es decir, fechas de elaboración, fechas de expiración. La persona que reciba el alimento tiene que ver que sean las condiciones óptimas. Por ejemplo, en el caso de los huevos, que no estén expuestos al sol, que se mantengan en temperaturas debajo los 8 grados centígrados, en el caso de las carnes el color, en el caso de los pescados la frescura, etcétera. La recepción de insumos también es un punto focal importante, porque dentro de lo que es la recepción tenemos que verificar y controlar el estado de la conservación de los alimentos como tal, que el momento en el que se recibe, tratar de que exista una vía exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente por un ingreso o una entrada se reciban estos productos. Existen todavía caterings y establecimientos de salud donde yo he visto que donde se recibe la materia, también al lado están a veces los contenedores de basura, se cruza el propio personal de salud, el propio personal de manipulación de los alimentos. Son normativas que se tiene que evitar y van dentro de este protocolo que tenemos que tratar de, como les decía al inicio, que haya quizá una persona encargada de revisar que en cada punto se cumplan estas normas de bioseguridad y a su vez se respeten los tiempos, ¿no? Los carros exclusivos, el área de recepción limpia, el lavabos exclusivos y los registros de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos, o la persona encargada de recibir la materia prima, tiene que registrar el alimento como tal, el tipo de alimento, la fecha en la que ingresa, la hora en la que ingresa, la temperatura con la que ingresa, para tener un mejor control del alimento. En cuanto al almacenamiento, tenemos que procurar que existan lugares exclusivos, ¿sí? Tratar de no combinar, por ejemplo, los granos secos con alimentos mucho más frescos, con las carnes o con las verduras o las frutas, sobre todo alimentos crudos o alimentos listos para su consumo. Tratar de tener un stock mínimo es una de las recomendaciones que también se da, es decir, un consumo bajo el sistema de PEPS. PEPS significa lo que primero entra, primero sale. Con esto haríamos que exista una rotación de productos adecuada que proteja la frescura y la calidad de los alimentos. Disponer distintos compartimientos, como les decía, tanto para víveres secos, para tubérculos, para granos, en los que podamos nosotros, como manipuladores de alimentos, distinguir y evitar lo que es la contaminación cruzada. En cuanto al almacenamiento, dentro de las normas ISO o INEN o HACCP, existen normativas específicas que no las vamos a ver hoy día porque en realidad es muy extenso, pero como generalidades son las que les estoy indicando. El conservar adecuadas condiciones de temperatura y ventilación. Esto todavía sigue siendo deficiente, incluso en algunos hospitales y servicios de salud, por a veces la misma falta de recursos, pero la forma adecuada de controlar esto sería, como les decía al comienzo, con un stock mínimo y consumir de acuerdo a la fecha en la que ingrese el alimento.
Finalmente, el refrigerado y congelado, entendemos que por refrigeración se refiere entre 2 grados a 5 grados centígrados, congelación a menos 18 grados centígrados y el control de temperatura. Se recomienda que no exista la formación de cristales de hielo porque muchos de los alimentos, por ejemplo las carnes o alimentos de origen animal, al producir cristales de hielo al momento de la descongelación, pierden sus características organolépticas, las carnes se queman por el mismo frío, pierden ciertos macronutrientes y al haber mayor cantidad de agua, podemos aumentar la producción bacteriana. Como ustedes saben, hay fases exponenciales de las bacterias que se determinan sobre todo por pH, cantidad de agua y oxígeno. Los productos de mayor contaminación son los productos de origen vegetal y la manera en la que se recomienda almacenar tanto en nuestras casas, incluso hasta las instancias hospitalarias, es como lo podemos ver en la parte izquierda inferior. Este es el orden. En el primer estante son los alimentos listos para comer, en el segundo van los mariscos, en el tercero los cortes enteros de carne, vacuno de cerdo, en el penúltimo carne molida y pescado molido y finalmente las aves de corral y las hortalizas. ¿Por qué? Porque las que se encuentran en la parte más baja del refrigerador son las que mayor posibilidad de producción de bacterias tienen. Cuando hablamos de la preparación, nos referimos más a la higiene del manipulador como tal, ¿sí? Como les decía al inicio, un lavado adecuado de las manos, desinfección apropiada de las zonas de trabajo, el diferenciar el material y el lugar de preparación de los alimentos, el lavado prolijo de las frutas y de las verduras. Sí se puede usar cloro, todavía se recomienda en cuanto a las especificaciones del producto, y evitar el contacto de los alimentos crudos con cocidos. ¿Qué tenemos que acordarnos específicamente de esto? Que al trabajador se tiene que, nos tenemos que enfocar mucho en el primer punto, que es el lavado de manos, así como con la atención que tenemos al paciente, que son de 5 tiempos. En cuanto a la manipulación de alimentos, se maneja de la misma forma. ¿A qué me refiero? Antes de manipular el alimento, al ingresar o salir de cualquier área, al hacer contacto, por ejemplo, con la piel, con el rostro, al cambiar de un alimento al otro, si el manipulador no se siente en condiciones de salud adecuadas, eh, no puede trabajar o laborar ese día, a diferencia por ejemplo, de una enfermera o de un médico. El manipulador de alimentos no le podemos arriesgar de esa forma y la persona encargada deberá, pues en este caso, otorgarle días de permiso o tiempo hasta que él se sienta mejor. Y finalmente, evitar lo que es la degustación del producto como tal dentro de lo que es la cocina, ¿sí? La estación de lavado de manos tiene que ser específicamente para el lavado de manos. No podemos ocupar estaciones, por ejemplo, en la preparación de comida o en el fregadero de los platos o en el fregadero de servicio para lavarnos las manos. No, porque hay estudios, pues, que las bacterias que se quedan en el fregadero obviamente pueden contaminar a los alimentos, a los utensilios o al material como tal de preparación que esté cerca. Se recomienda también lo que es la utilización de toallas de papel y no toallas de tela. Y aquí está uno de los puntos que les decía para el lavado de manos. Al entrar y salir de cualquier lugar, si vamos a utilizar guantes, ya no es una medida que se recomienda únicamente cuando el manipulador tiene cortaduras o tiene lastimados quizá en las manos, si no, no se recomienda. Esto
Lo han demostrado estudios porque quizá el manipulador se llega a confiar de que al estar con guantes puede manipular o tocar más superficies y se ha encontrado más contaminación bacteriana que si no utilizara guantes. Es importante antes de preparar cualquier alimento, lavarnos las manos también, después o antes de utilizar cualquier utensilio, después de ir al baño, después de la manipulación de alimentos o platos sucios, sobre todo después de la manipulación de alimentos crudos a cocidos y finalmente, como les decía, si es que el manipulador ha tocado su rostro o su cara o cualquier parte de su cuerpo. Está de más decirles que ya no se utiliza, obviamente, lo que es las toallas de tela, sino se recomienda las toallas de papel. El momento de secarse las manos se cierra con la toalla de papel y se cierra la puerta y el grifo con la toalla del papel y afuera se deposita la misma. Mantener las uñas cortas, limpias, no utilizar esmalte ni uñas falsas y evitar lo que son quemaduras o lastimados y solo en este caso se puede utilizar los guantes. En cuanto al manipulador, en cuanto a las EPP o prendas de seguridad, siempre tenemos que llevar una red de pelo, una cofia o algo que proteja también el cabello, el mandil, zapatos adecuados dependiendo de la temperatura en la que el manipulador se encuentre. Si son temperaturas calientes, el material será un poco más resistente al calor. Zapatos adecuados, no de tela, zapatos plásticos y el uniforme siempre limpio, ¿sí? Enfoquémonos muchísimo cuando hablamos de IAs asociadas a la manipulación de alimentos, es en el manipulador de alimentos como tal que nos tenemos que enfocar, porque él es 89% responsable de que exista una ETA. En cuanto a joyería, no se recomienda, obviamente, esto ya lo sabemos, las joyas, los relojes, las pulseras, son portadores de virus y bacterias que pueden también atravesar o llegar a los alimentos. No se debería comer, beber, ni fumar, ni masticar chicle durante la preparación de los alimentos. Y como les decía antes, en caso de que el manipulador se encuentre enfermo o haya cuidado a una persona con sintomatología digestiva o respiratoria, es mejor otorgarle un permiso de 24 a 48 horas para que el manipulador se sienta bien. Es una normativa que quienes manipulan los alimentos también posean lo que es el certificado de salud, ¿sí? Y como les decía, el 89% de los brotes transmitidos por los alimentos fueron causados por alimentos contaminados con manos impuras. Uno de los ejemplos más claros aquí en el Ecuador fue en el hospital de Guayaquil, donde hubo un brote. No sé si ustedes escucharon el caso, un brote en el Hospital de los Ceibos. Hubo un brote no me acuerdo la bacteria, y se relacionó obviamente al Acinetobacter baumi, me olvidé. Y se detalló en el informe de vigilancia epidemiológica que fue obviamente a través de la manipulación de los catéteres y por un deficiente lavado de manos del personal. Lo ideal y el objetivo de todo esto es apuntar a una excelencia en higiene en cuanto a los manipuladores de alimentos, que es un punto importante en cuanto a la reducción de las incidencias de las IAs relacionadas a los mismos y en el personal de salud, enfermeras y médicos que manipulen lo que es el catéter o las sondas, como ya lo habíamos visto, que se manejen los mismos tiempos de lavado de manos antes a la atención del paciente directo, ¿sí? Para terminar, quería recordarles que somos responsables en un 90% en la prevención de las IAs al lavar nuestras manos, independientemente del lugar que ocupemos dentro de lo que es la alimentación del paciente o hacia el paciente.
y dejarles con esta imagen final en la que la entrega adecuada, no sé si podamos observar en la imagen, de los alimentos, pues son alimentos que están cubiertos, que respetan las temperaturas. eh, a- a- Siempre tiene que llegar el alimento caliente al paciente y finalmente el manipulador respetando las normas de higiene. En este caso, lo único que le faltaría, no sé si ustedes pueden notar en el personal, en la persona, en la enfermera, en este caso, es pues la mascarilla, ¿sí? La mascarilla y las normas de bioseguridad que ahora manejamos por la misma pandemia son normas de bioseguridad que se deberían manejar siempre en cuanto a manipulación de alimentos se refiere. Muy bien, muchas gracias por su conferencia. Les recordamos a los asistentes que si desean formular alguna pregunta lo pueden hacer vía chat para dar lectura y que la doctora nos pueda solventar con cualquier duda. Si no hay ninguna duda, pues estuvo con nosotros Daniela Toledo Palacios, es nutricionista clínica. Agradecemos por su conferencia, por su tiempo prestado y por ser parte de este gran congreso. Muchísimas gracias y que tenga una buena noche. Gracias también, muchísimas gracias y una buena noche.